Nacho, equipo, ¿cómo les va? Buena mañana. Este paisaje es privilegiado, te digo. Estamos caminando en este momento por el cementerio de La Recoleta, en la comuna 2, que es una parada obligatoria para los turistas. Ya cuando vienes a este lugar, que hay visitas guiadas, que hay opciones para recorrer y conocer historia, por supuesto, arte además, porque es un cementerio lleno de arte, pero no te lo voy a contar yo porque no soy guía turística. Yo estoy en este momento con Mariel Di Prisco, que es una de las guías turísticas oficiales de este cementerio, que es una joya y que ya recibe hasta ahora de la mañana varias visitas guiadas. Mariel, ¿cómo te va? Buena mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias por la visita. No, gracias a vos por recibirnos. Nos encanta hacer esto con visita guiada además porque nos muestran toda la historia. Vos nos dijiste, Lina, arranquemos por acá. ¿Por qué? Bueno, un poco porque acá es donde empieza toda esta historia, ¿no es cierto?, de este espacio que es el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires, que comenzó su existencia hace más de 200 años, ¿sí? En realidad hace poquitos meses que cumplió sus primeros 200 años, se habilitó un 17 de noviembre de 1822 como el Cementerio del Norte. Así que gran parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio artístico está presente en este lugar y es un placer para nosotros recibir a gente, por supuesto, de nuestro país y del extranjero. Bien, nosotros nos vamos a poner turista. Yo aquí estoy ingresando y soy una turista hoy en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, contanos, llego y te encuentro a vos directamente. ¿A quién encuentro? No, en realidad vas a ingresar por el sector de entradas, allí las orientadoras te van a guiar y bueno, luego sí te vas a encontrar ahí muy cerquita de la puerta con Sergio y conmigo, que somos los guías oficiales de aquí del cementerio, que vamos a estar para realizar estas visitas guiadas. Bueno, vamos a recorrer, ¿te parece? Porque nosotros hablábamos recién, mausoleo, bóvedas, arte, historia. Empecemos por la historia antes que las leyendas. A todos nos encantan las leyendas, pero empecemos por la historia de cómo se construye acá entonces la historia de un país, además. Exactamente, me parece muy bien. Y hablando de historia, mira, este sector justamente es el panteón de los ciudadanos meritorios, personalidades importantes de nuestra historia que han sido ubicados aquí. Desde este sector se encuentra desde 1830, realizado a instancias de Juan Manuel de Rosas, que en ese momento era el gobernador. Y bueno, encontramos personalidades importantes de diferentes áreas, ¿no? De las milicias. A ver, vamos a acercarnos. Cornelio Saavedra, seguro que todos lo conocen, ¿no es cierto? Aquí en este primer sepulcro, presidente de nuestra primera Junta de Gobierno, quien actuó participativamente en la Revolución del 25 de mayo de 1810 y fundador, creador en realidad, no a instancias de él, se va a formar el primer grupo de milicias de Buenos Aires, los patricios, ¿sí? Que defendieron la ciudad en la segunda invasión inglesa en 1807. ¿A quién tiene al lado Cornelio, digamos? En este caso Cornelio, ¿quién más? Aquí, si quieren, a ver si podemos ir por este sector. A ver, esperen, sí, vamos a ir viendo, bueno, Aldeán Funes, a personalidades importantes que incluso muchas veces nos suenan de calles tal vez de Buenos Aires o de algunos sectores o de haberlo leído en la historia. Por ejemplo, mira, aquí en este mismo sector al final nos encontramos con Antonio Sáenz, bueno, que fue justamente uno de los firmantes de nuestra Declaración de la Independencia en Tucumán en 1816 y además primer rector de la Universidad de Buenos Aires en 1821, así que importante. Muy cerquita de acá, en este mismo panteón, tenemos a un médico muy importante, al doctor Guillermo Rawson. Ahora vamos a dar la vueltita y lo vamos a poder ver, porque es uno además de los sepulcros más destacados de este sector, que fue justamente alguien muy preocupado por la salud pública a finales del siglo XIX, cuando nuestra ciudad era asolada por muchas epidemias, por ejemplo la epidemia de fiebre amarilla. Él empieza a hablar de este concepto de higienismo, vamos a ir girando, si quieren, por este sector, y bueno, justamente en base a eso crea la cátedra de higienismo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y también va a crear la Cruz Roja Argentina. Así que un médico muy meritorio, muy importante, que además fue político, así que a través de su oratoria y de esa dedicación a la ciencia y a la medicina, bueno, logramos cosas muy importantes, ¿no es cierto?, para nuestro país. Mariel, vos hablabas recién, bueno, de personalidades importantes y pasaron 200 años. ¿Cuál es la primera, no sé, la primera bóveda, el primer mausoleo? Estamos muy cerquita, mira, en realidad, de una de las más antiguas y además yo les quería contar que aquí hay muchos hombres, pero también muchas mujeres importantes. Una de ellas, miren, aquí muy cerquita, Remedios Escalada de San Martín, la esposa de nuestro libertador. Así que además, uno de los sepulcros más antiguos, de 1823, realizado en mármol de Carrara, aquí lo vemos en este sector. Yo me voy a correr así ustedes pueden ver la imagen.
Y justamente esa lápida en mármol de Carrara, realizada por el mismo esposo, ¿no es cierto?, San Martín, que no se encontraba en ese momento en Buenos Aires, que va a llegar tiempo después. Podríamos decir que esa última despedida es aquí, entre estos esposos y San Martín, que manda a realizar esta lápida, como les contaba, agregándole además ese epitafio, ¿no?, en memoria a su esposa. Aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. O sea, esto está desde 1823. Exactamente. Y muy cerquita, fíjense, allí hay un templete. En el interior hay una bandera, ¿sí? Ahí la estamos viendo. Allí, si quieren acercarse. Esta bandera tiene algo muy particular. En realidad es una réplica, ¿no es cierto? Pero está relacionada con Remedios porque es la bandera del Ejército de los Andes y ella estuvo, digamos, a cargo de esa tarea tan importante junto con otras damas mendocinas. Así es que unos días antes de que este gran ejército empiece con esta gran hazaña del cruce de los Andes, la bandera estuvo lista para ser estrenada entonces por este Ejército Libertador. Ustedes me preguntarán por la original, ¿no es cierto? Porque obviamente... ¿Dónde está la original? La original existe en la casa de la provincia de Mendoza, en la casa de gobierno de la provincia de Mendoza, y además es la bandera que representa a los mendocinos. Así que es muy importante también. Claro, cuando el turista viene, por ejemplo, porque... Sí. No, Mariel, ¿qué tal? Buen día. Nacho Bogano te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Nacho, buen día. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos y mostrarnos todo lo que ocurre aquí. Pero no quiero que la cámara se vaya. Me llama la atención que en la lápida no dice San Martín, sino dice S. Martín. Lápida de San Martín. Claro, bueno, es un dato que muchas veces llama la atención y muchas veces lo encontramos aquí en el cementerio. También nos habla de un castellano antiguo, de cómo se escribía por aquellos años. Así que muchas veces aparecen estos datos curiosos que tienen que ver con la forma en que se escribía en ese momento. Así que tiene que ver con eso particularmente. Claro, esto, a ver, para mostrar que el idioma es, ahora que tanto se habla de la X, de la E, de lo que sea. Es como una abreviatura en este caso. Pero vos fíjate que estamos hablando de esa... O sea, en este momento... A ver, San Martín, para este momento, ¿ya era San Martín? Y era alguien importante, por supuesto. Imagínate que en ese momento ya estaba como el gran libertador, el gran creador de nuestro regimiento, inicialmente el regimiento de granaderos, nuestro primer regimiento profesional, y ya estaba en esa causa, ¿no es cierto? Y imagínate, esto es 1823, el cruce de los Andes es de 1817, la liberación de Chile en 1818, ya era un gran libertador, así que digo, sí era alguien destacado. Y evidentemente, perdón... Pero podemos pensar también... Perdón, Mariel, que me quede con esta banalidad, ¿no? Pero no era falta de espacio. O sea, no era falta de espacio porque San Martín entraba tranquilamente en el ancho de la lápida. Exactamente. Es una abreviatura, en verdad, pero sí, tal cual. No es falta de espacio. También podríamos pensar, bueno, un San Martín muy sobrio, también podríamos decir, ¿no? Él no quería honores ni nada por el estilo, así que bueno, no estoy diciendo que esto se refiera a esto particularmente, pero en relación a lo que vos me decís, ya era alguien muy importante, pero él siempre se mantuvo con ese perfil bajo, diríamos hoy, ¿no es cierto? Nunca quiso honores. Mariel, me decías, ¿no?, que ya tiene, que el cementerio es cerca de 200 años, ¿no? Siempre fue, esta zona de la Recoleta, siempre fue un lugar en donde ya se decidió, bueno, los notables y las notables van a estar en este lugar. ¿En qué momento el cementerio de la Recoleta pasó a ser algo que, a ver, perdón, insisto, también con la banalidad, con un gran valor mobiliario, ¿no? Porque es un lugar ya, o sea, carísimo per se. Entiendo a lo que te referís. En realidad comenzó siendo un cementerio muy sencillo, como decíamos, de sepulcros en tierra, bueno, el único que había inicialmente aquí en la ciudad. El cambio que vos me decís comienza en 1881, ¿sí? Cuando se hace la reforma, la primera reforma de este cementerio, a instancias de quien fue el primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Así que a partir de ese momento se le hace este cambio, se nivelan los terrenos, se hace el pórtico neoclásico por donde ingresa
ingresa hoy día la gente, todo el muro de ladrillos perimetral, se nivelan los terrenos y se empieza a parcelar el terreno. Así que a partir de ese momento las familias, sobre todo de la élite, van a empezar a elegir este cementerio y a adquirir estas parcelas a través de contratos de concesión de uso que les va a permitir entonces construir estas grandes bóvedas y estos grandes mausoleos. Ese podríamos decir que es ese cambio, ¿no? A partir de ese momento. Donde la élite también lo va a elegir porque con el paso del tiempo, esto chiquitito te cuento, marca el prestigio de estas familias. Por eso también elegían estar en este lugar. Mariel, buen día. Santiago Russo te saluda. Sí. Y te quiero preguntar, buen día. En el caso, pongamos, de Remedios de Escalada, porque toda familia que tenemos familiares en distintos cementerios, hay una manutención que llevar adelante. ¿Quién se hace cargo de los gastos que puede llegar a generar la bóveda, de este caso de Remedios de Escalada, al no ver una descendencia tal vez tan directa? Claro. Bueno, no, es importante decir que dentro del patrimonio del cementerio hay 89 sepulcros históricos, monumentos históricos nacionales, que están a cargo entonces de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que se hace cargo, ¿no es cierto?, del Estado, podríamos decir, a través de estas entidades. En ese caso, entonces, es algo que es del Estado, quien está a cargo de estas mantenciones. El resto, la mayoría, en verdad, están a cargo de cada familia. Esa sería la diferencia. Claro. Y después... ahora empezamos a recorrer, sí, chicos. Seguí vos, Lina, seguí vos. ¿Sí? No, empezamos a recorrer, íbamos con Mariel recorriendo, que ya nos decía, bueno, lo que hace ese cementerio también es contar, ¿no?, la historia, pero también hay leyendas. Pero ahora, ¿a dónde estamos yendo? También otro pedacito importante de nuestra historia, porque una de las bóvedas también más actuales corresponde a un presidente argentino. Aquí hay 21 presidentes argentinos. El último en ingresar es esta bóveda que ustedes van a comenzar a ver en este momento, aquí cuando la cámara nos acompañe, van a ver esta bóveda que pertenece, no sé si ya están viendo, al doctor Raúl Alfonsín, presidente de los argentinos, y que justamente, llamado padre de la democracia aquí en nuestra pared posterior. Ustedes van a ver un texto que justamente nos está hablando de nuestro preámbulo, de nuestra Constitución. Recordemos que él llega a la presidencia en el año 1983, después de varios años de gobiernos militares, así que, bueno, él se presenta como candidato de la Unión Cívica Radical, donde militaba desde muy joven, y bueno, en ese espacio y durante ese tiempo de campaña, justamente cerraba sus actos diciendo este preámbulo que estamos viendo, así que es muy simbólico también la presencia de estas palabras en este lugar. Y bueno, él no tenía en realidad bóveda aquí en este cementerio, ingresó inicialmente en el Panteón de los Caídos en la Revolución de 1890, que está también en este cementerio, en el sector posterior. Allí hay otras personalidades del radicalismo, como Hipólito Yrigoyen, como el doctor Arturo Illia, Leandro Alem, muchas personalidades de este partido histórico. Pero bueno, luego se liberó una parcela aquí en este sector y el gobierno de la ciudad cedió este espacio entonces para la construcción de la bóveda del doctor Alfonsín, realizada en mármol de Carrara. Allí realizado también su busto, un hermoso vitral con forma de cruz latina. Eso tiene el cementerio también, ¿no? Que es una de las cosas, el arte, los vitrales, fue también construyendo un circuito artístico en Recoleta. Exacto, porque hablamos mucho de historia, pero realmente hay un gran patrimonio artístico en este cementerio, por eso todos van a encontrar algo que les va a gustar. Si no te gusta mucho la historia, bueno, vas a encontrar algo de arte, de curiosidades, bueno, de leyendas también para los que les gustan, así que es un espacio muy amplio, ¿no?, para conocer y para disfrutar. En este caso, bueno, como les decía, ¿no?, el mármol de Carrara, también el busto del doctor Alfonsín, y bueno, uno de los espacios también más visitados del cementerio. Nacho, ahí te estábamos entonces mostrando este recorrido que hacíamos con Mariel, entonces, que es la guía de este lugar. Y en minutos nada más, si te parece, vamos por las leyendas, porque también Mariel me contaba eso, ¿no? La importancia de la historia, que es ya esta parte que te empezamos a mostrar, pero después hay leyendas, historias curiosas, ¿no?, cuando ingresas acá y puedes verlas a través de estas bóvedas y de estos mausoleos. Dale, Lina, muchísimas gracias. En un ratito vamos a seguir.